Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de este curso de Flutter para principiantes. Y en esta clase vamos a estar viendo de forma práctica el tema de las clases. Anteriormente vimos una pincelada acerca de algunos conceptos de la programación orientada a objetos. Y en este video vamos a ver de forma práctica cómo crear una clase, cómo darle propiedades, cómo definir un constructor y cómo definir algunos métodos personalizados. Así que para no perder más tiempo, ya creé un archivo que se llama oop.dart. Pueden ponerle el nombre que ustedes gusten. Ya, yo lo voy a dejar así tal cual. Y vamos a escribir el método principal, el método main. Fuera de este método vamos a crear nuestra primera clase, haciendo uso de la palabra reservada class, seguida del nombre de nuestra clase y por último, estas llaves. Cabe recalcar que en Dart y en muchos lenguajes de programación, por no decir la gran mayoría, se usa la nomenclatura de Pascal Case o Upper Camel Case, en que la primera letra de cada palabra va en mayúscula. Si esto fuesen más palabras, iría de la siguiente forma. Siempre la primera letra de la palabra en mayúscula. Como es únicamente una palabra, vamos a dejarlo tal cual. Y así de este modo bastante sencillo ya creamos nuestra primera clase. Podemos comenzar a crear objetos de la clase person. Vamos a crear como si estuviésemos creando una variable. Vamos a crear person1 y vamos a decir que esto va a ser igual a un new person. En muchos lenguajes de programación, incluyendo Dart, existe la palabra reservada new, que sirve para crear instancias de una clase. Esto lo podemos encontrar en Java, creo que en PHP también, creo que también en Python y bueno, un montón de lenguajes. Como Dart es un lenguaje que fue hecho para crear aplicaciones móviles junto con Flutter, el hecho de tener que estar usando la palabra reservada new cada vez que necesitemos instanciar una clase se vuelve un poco engorroso, un poco tedioso. Entonces el uso de esta palabra es completamente opcional. De hecho, es recomendado no usarlo por un tema de que se ve mal tener que estar siempre usando la palabra new. Así que esto funciona de igual forma, simplemente quitamos la palabra reservada new y hacemos uso del nombre de la clase y vamos a estar usando el constructor por defecto. Y así de siempre nosotros ya creamos nuestro primer objeto, en este caso de la clase person. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos podido crear un objeto de tipo person si nosotros dentro de nuestra clase no definimos ningún constructor? Siendo que es el constructor aquella función especial que nos permite instanciar objetos de una clase. Bueno, y es que cuando nosotros no declaramos ningún constructor, Dart por detrás lo que hace es asumir un constructor por defecto. Literal se llama así, pueden buscarlo en la documentación como constructor default. Este constructor no toma ningún argumento e inicializa todos los valores de las propiedades en caso de tenerlas con el valor de nulo. ¿Ya? Así que por eso es que este código funciona perfectamente. De hecho, aquí en la terminal lo voy a ejecutar y vamos a ver que no me va a arrojar ningún error. Obviamente yo no quiero usar ese constructor por defecto, sino que vamos a definir nuestro propio constructor. Vamos a hacer uso del nombre de la clase, seguido de estos paréntesis y seguido de estas llaves donde va a ir toda nuestra función de nuestro constructor. Aquí voy a poner creando instancia de person. Voy a guardar los cambios, voy a ejecutar este código y vemos que acá cuando nosotros creamos un objeto de tipo person se ejecuta inmediatamente nuestro constructor y se imprime la línea de creando instancia person. Obviamente podemos crear múltiples objetos. Aquí me equivoqué. Ahí sí, final. Vamos a ponerle person3, este person2. Guardamos los cambios y esto se ejecuta 3 veces. ¿Ya? Obviamente esta clase es bastante sencilla. ¿Ya? Así que vamos a agregarle algunas propiedades para hacerlo mucho más interesante. Vamos a agregarle un name, vamos a agregarle una edad, un age. Si se fijan, acá me marca un error. ¿Por qué me marca un error? Porque estas propiedades son del tipo string y del tipo entero. Ambas propiedades no aceptan valores nulo como valores, ya como valores válidos.
sino que, y cuando nosotros hacemos uso de este constructor que definimos acá, como no le está dando ningún valor a estas propiedades, automáticamente las inicializa con un valor nulo. Por eso está marcando el error. Hay muchas formas de solucionar este problema. Una de ellas es haciendo que, convirtiendo las propiedades mediante el operador null check para que acepten valores nulos. Otra opción es haciendo uso de la palabra reservada late, que es distinta porque esta palabra lo que hace es decirle al compilador que no se preocupe, que nosotros más adelante vamos a inicializar esas propiedades, pero obviamente hay que hacerlo porque si nosotros intentamos acceder a una propiedad no inicializada, nos va a arrojar un error. Fíjense acá lo que va a pasar. Me va a marcar un error porque estoy intentando acceder a una propiedad que no ha sido inicializada y yo le dije acá que más adelante la iba a inicializar. Así que ojo con eso. Otra forma de solucionarlo es dándole un valor por defecto, ¿ya? Por ejemplo, podemos darle el valor de Juanito Pérez y vamos a darle una edad de 30. Esto también es válido y también es una solución. El problema es que todas las instancias que yo cree de persona van a tener estos valores por defecto, ¿ya? Todos se van a llamar Juanito Pérez y todos van a tener 30 años. La forma en que nosotros queremos solucionar este problema es recibiendo los valores con que vamos a inicializar nuestro objeto mediante parámetros de nuestro constructor. Entonces yo voy a ir aquí a mi constructor y voy a decir que voy a necesitar el nombre, voy a necesitar también la edad. Voy a quitar este bloque porque ya no lo voy a necesitar y vamos a hacer uso de un constructor que se llama inicializador de lista, ya que mediante los dos puntos nosotros vamos a ir definiendo propiedad por propiedad. Vamos a comenzar con name y va a tomar el valor de name. Con coma vamos a inicializar el valor de edad y le vamos a dar el valor de edad. Y así de siempre nosotros ya inicializamos todos los valores. Me dice que no puede ser accedido mediante un inicializador. Ah, me equivoqué. Era age. Ahí sí. Guardamos los cambios. Y si se fijan, ahora tengo otro error. Porque al momento de crear el objeto me dice que necesito dos parámetros posicionales. Y no le estoy entregando ninguno. Así que vamos a darle los valores. Este se va a llamar Juanito. Y va a tener 30 años. La segunda persona se va a llamar Carmela y va a tener 40 años. Y la tercera se va a llamar Tony y va a tener 50 años. ¿Ya? Voy a quitar estos valores por defecto, que ya no los voy a necesitar. Voy a guardar los cambios y voy a ejecutar. Ah, no, pero antes voy a imprimir. Acá voy a imprimir el nombre que tiene person 1. Simplemente para probar que esto funciona. Y vemos que se imprime Juanito, o sea que este constructor funciona perfectamente. Ahora vamos a, ya vimos cómo agregar propiedades a nuestra clase, vimos cómo agregarle un constructor que toma parámetros a nuestra clase. Y también vamos a ver cómo crear un método a nuestra clase. Recordemos que los métodos van a definir el comportamiento que va a tener una clase. ¿Qué es lo que hace una persona? Una persona puede saludar, puede hablar, puede contar un chiste, puede caminar, puede saltar, etcétera, etcétera. En este caso vamos a crear un método que se va a encargar simplemente de imprimir un saludo en consola. Ya va a decir: hola, me llamo name y tengo X cantidad de años. ¿Ya? Voy a guardar los cambios y aquí voy a mandar a llamar a cada objeto que hemos creado, la persona 1, voy a mandar a llamar su método de saludar. Lo mismo para persona 2, greeting, ups, me equivoqué, era greeting, y persona 3.greeting. Voy a guardar los cambios, voy a ejecutar esto desde la consola. Y dice, cada uno se presenta: hola, me llamo Juanito, tengo 30 años. Hola, me llamo Carmela, tengo 40 años. Y hola, me llamo Tony y tengo 50 años. Así es como nosotros podemos trabajar con los objetos de una manera bastante sencilla.
Este constructor, como les mencioné, se llama inicializador de lista. Existe otro constructor que lo que hace, también es recibir parámetros, pero inmediatamente los asigna a cada una de las propiedades. Y es mucho más sencillo. O sea, tiene la siguiente nomenclatura. Vamos a poner aquí this, el nombre de la propiedad, y también lo mismo para age. Y esto funciona de igual forma. Toma el parámetro y se lo asigna a la propiedad. Voy a volver a ejecutar este código y vemos que funciona perfectamente. Y yo creo que hasta acá llegó la clase de las clases, valga la redundancia, en la que vimos cómo crear una clase, cómo definir un constructor y también cómo definir un método. Eso sí, me falta ver otro punto, que es cómo importar esta clase desde otro archivo. Esto que acabo de hacer acá no tienen que hacerlo nunca, porque se puede volver un poco legible. En el caso que ustedes tengan muchas clases, esto va a ser muy complicado de leer y es una mala práctica. ¿Qué es una buena práctica? Tener un archivo por cada clase. ¿Ya? Así que voy a crear un archivo que se va a llamar person.dart. Voy a pegar mi código acá. Voy a guardar los cambios y voy a eliminar la clase que creé acá. ¿Ya? Entonces aquí simplemente vamos a dar el método que ejecuta el código. Obviamente me marca un error porque person no existe, así que tengo que importarlo. Una forma bastante sencilla de hacerlo es ubicarse acá donde está el error, presionar control punto, y aquí me sugiere importar la librería desde el archivo person.dart. Vamos a hacer eso y esto ya vuelve a funcionar perfectamente. Guardamos los cambios, ejecutamos desde la terminal y vemos que funciona impecable. ¿Ya? Así que en esta clase ya vimos cómo crear un objeto, vimos cómo crear un método y cómo crear dos tipos de constructores. El constructor inicializador de lista y también este constructor que toma los parámetros y también los asigna. ¿Ya? Hay otros tipos de constructores, pero eso ya vamos a tener que verlo en otra clase porque da para un video mucho más largo. Así que espero que les haya gustado esta clase y nos vemos en el siguiente video. Adiós.